Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a customizar un alambre. No, es broma. Voy a hacer una figura de Vegeta Super Saiyan 3, el que salió en Dragon Ball Daima. Perdón, he dicho Dragon Ball y es Dragon Ball. Antes de hacer la escultura, voy a hacer un dibujito muy rápido del personaje. Esto me va a ayudar a conocer mejor las proporciones y poder corregir alguna cosa, antes de pasarlo a 3D. Para colorear de manera muy rápida y efectiva, puedes aplicar un color base con rotuladores permanentes o base de alcohol, o incluso acuarela o témperas. Y con los lápices de colores le damos el sombreado. Y tal y como suele pasar cuando no utilizamos referencias y hacemos las cosas de cabeza, el Vegeta que dibujé tiene una cara muy de Z, y el de Daima tiene las facciones más redondeadas y el pelo más inclinado hacia atrás. Los mechones son más largos y erizados. De todas formas, si me sale como este ya me quedo conforme. Ahora empieza lo bueno. Esta vez voy a utilizar pasta para modelar. Esta viene en color terracota, pero la puedes encontrar en varios colores. Le pondré un esqueleto de alambre, para que la pasta no se deforme o parta mientras la modele. El alambre será grueso. También se puede usar del fino, pero habrá que trenzarlo. En el torso voy a poner papel de aluminio envolviendo el alambre. Esto le quita algo de peso a la figura y además ahorraré material. Hecho esto, podemos comenzar cubriendo el alambre con pasta para modelar. Esta primera capa cubriré sin detallar, solo haré la forma básica. ¿Por qué no modelo la figura de una en vez de hacerla por capas? Pues aunque este material, una vez endurece, es muy fuerte y resistente, la verdad es que a la hora de trabajarlo es bastante suave y frágil. Es muy fácil estropear alguna parte de la pieza sin darte ni cuenta, mientras estás modelando otro lado. Además, el tener una superficie firme donde aplicar la pasta me ayuda bastante. Para conseguir un buen resultado y un acabado decente hay que trabajarla bastante. Se puede y se debe ir humedeciendo o mojando mientras la trabajas, hasta que des esa parte por terminada. Este material endurece al aire. El tiempo que tarda depende de la temperatura ambiente que haya donde tú estés. Se puede acelerar el proceso con una fuente de calor, como una estufa o un secador. Yo tengo una pistola de calor y en un minuto la tengo lista. Para adherir la pasta sobre la que ya esté seca, debemos mojar la parte seca, sin empapar demasiado de agua. Por cierto, ¿qué te está pareciendo Daima? Hay muchas opiniones diferentes, pero por lo general, a los fans de siempre, los que vemos Dragon Ball desde los 90, nos encanta Daima. Algunos la critican de ser para un público infantil, y que no es una buena historia. Algunos confunden el humor característico que tenía Dragon Ball en sus inicios con infantil. Una aventura en busca de las Dragon Balls con combates muy bien animados, desentrañando misterios y preguntas que jamás fueron explicados. Además, transcurre en el mundo demoníaco, el primer mundo del que nacieron todos los demás. El origen de Buu, los Namekianos, los Glints. ¿Eso es una mala historia? Eso es esencia en estado puro, amigos. Lo mejor que se podía hacer, sin transformaciones innecesarias divinas. De hecho, siempre se interpretó que un Super Saiyan ya era superior a cualquier dios. Por lo menos de los conocidos por aquel entonces, claro. Todo hecho para vender figuritas. Pues flaco favor les han hecho a los escultores con esta nueva transformación de Vegeta. Modelar todo este pelo inclinado y hacia arriba. Venga. Además, con un cuerpo tan pequeño, no se sostendrá de pie. Bueno, por lo menos sin una base. A pesar de todo, me encanta que se distinga del de Goku. El Super Saiyan 3 de Vegeta tenía que ser diferente. Y para mí que este le queda mejor que el de Goku. Y más aún con su cuerpo adulto. Muchos especulan que es una transformación incompleta del Super Saiyan 3. Pues yo creo justo lo contrario. Cuando el príncipe consigue su transformación siempre la muestra superior a la que había mostrado antes Goku. Aunque este al final ya haya obtenido otra nueva, con lo que esto me lleva a pensar que este Super Saiyan 3 de Vegeta es más poderoso que el 3 de Goku visto en Z, durante la saga de Buu. Este sí que podría ser el Super Saiyan 3 Full Power. ¿Cuántas veces he dicho ya la palabra Super Saiyan? Como ya he dicho antes, para poder mantenerse de pie, tendré que fabricarle una base y anclar la figura. Si no, no se sostendrá. Para hacer la base voy a aprovechar la forma de esta tapa. La voy a rellenar con cemento para proporcionarle peso y poder anclar la figura. Al tener estas proporciones, que la cabeza es mucho más grande de lo normal a comparación del cuerpo, lo que resultará muy pesada, además con ese cabello enorme, y el cuello será muy vulnerable. Así que uno la cabeza al torso con masilla epoxi de 2 componentes.
La masilla de epoxi es mucho más resistente que la pasta para modelar. Y ahora que ya he terminado con la escultura, aplicaré imprimación para pinturas acrílicas. Y esta es en color blanco. Si quieres conseguir una mejor adherencia para tus pinturas, conseguir colores más vivos e intensos y aplicar menos capas, úsala. Además, es un sellador. Protegerás mejor la figura. Para el coloreado voy a utilizar pinturas acrílicas base al agua. Estas son de varias marcas y varios tipos. Mi favorita son las Vallejos para modelismo. Pero también uso la pajarita, de Coart o Artix. Al final tengo que combinarlas porque siempre me quedo sin algún color. Las pinturas acrílicas son plásticas y de secado rápido. Se diluyen con agua, pero las resisten una vez seca. Se pueden cubrir infinidad de superficies porosas con ellas. Para pintar esta figura, la voy a cubrir con un color base más oscuro de lo normal para después aplicar iluminaciones en las partes más salientes. Así crearemos un mayor efecto y sensación de volumen. Utilizo la técnica del pincel en seco para este estilo. Un sombreado muy sutil, aplicando muy poca cantidad de pintura en el pincel y presionando menos cuando me acerco a la zona de sombra. Y así es como ha quedado esta figura de Vegeta fase Sonic. Ah no, Super Saiyan 3, épica, brutal. Ha sido todo un reto hacer el pelo, y aún así me he quedado corto. Espero ser de los primeros en tener una figurita de este Vegeta, por lo menos que la haya hecho él mismo. Si canonizan al Super Saiyan 4 la hago. Y hasta aquí con el vídeo de hoy, espero que te haya gustado la figura y también te hayas entretenido un rato. Un saludo mis hermanos haunterienses, hasta un próximo vídeo.